Muy buenos días, mis queridos hermanos del Centro Cristiano Maranata. Hemos sido bendecidos abundantemente en esta semana y hoy pues hemos preparado algo muy especial que vimos incluso en las reuniones de discipulado, que es acerca de la santidad. Y para eso vamos a orar, para preparar nuestros corazones y poder escuchar la palabra de Dios, que es una palabra de mucha edificación y de gran proyección, porque nos permite saber que la santidad puede realizarse en nuestras vidas de una manera muy importante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Queremos pedirte que este tema tan especial, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, tu palabra pueda abundar en nuestros corazones y podamos, Dios, empezar ese proceso de santidad, de apartarnos para ti, de consagrarnos a ti, porque tú has dicho que tú eres santo y que debemos de ser como tú, porque así lo dices en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, Señor, haz que tu palabra llegue a nuestros corazones y nos pueda inspirar, Señor, a hacer las cosas bien para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy toca hablar acerca de la santidad y el tema es ¿por qué vivir en santidad? Para iniciar, vamos a comentarles que la vida de santidad se experimenta en la medida en que vencemos o que vamos teniendo victoria sobre todo pecado que venga a nuestras vidas, sobre toda tentación que venga a nuestras vidas, sobre toda mentira y artimaña del diablo que quiere engañarnos. Y cuando vencemos todos esos obstáculos que se presentan en nuestra vida, vamos caminando por una vida de santidad. Santidad es la acción de mantenerse apartados de las cosas de este mundo para consagrarnos a Dios. También es apartarnos de la maldad y también es no tener una conducta pecaminosa. Son definiciones de santidad. Acuérdense que la palabra de Dios dice que santo es toda persona apartada para Dios. Y por eso la Biblia nos llama santos. No es que nos creamos santos, no es que nos creamos la gran cosa, sino que la Biblia nos clasifica que al recibir a Cristo, al tener a Cristo en nuestras vidas, su Espíritu Santo entra en nosotros y nos aparta del mundo para Él. Eso es santidad, eso es que Dios nos llama santos. Estamos apartados para un camino especial que nos lleva a Dios. Vamos a ver qué razones nos da la Biblia de por qué debemos de vivir una vida de santidad. Son 5 razones, puede haber hasta más. Yo les voy a mencionar 5 razones. 1, porque Dios así lo ordena en su palabra. 2, porque hemos sido santificados desde el momento en que Cristo entra en nuestras vidas. 3, porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. 4, porque el juicio final se acerca. Va a haber un juicio, un día en que debemos de estar o vamos a estar delante del trono de Dios y daremos cuenta de todos nuestros actos. Ese va a ser el juicio final. Y los que lleguen a estar del lado derecho del Señor van a ser, ¿verdad?, bendecidos. Y los que van a estar del lado izquierdo son aquellos que van a ir a un lugar de condenación, lo cual la palabra lo llama infierno. Y 5, porque sí se puede vivir en santidad. Vamos con la primera razón, porque Dios así lo ordena en su palabra. Primera de Pedro 1, de 13 al 16. Oiga lo que la palabra de Dios dice. Hermano, hoy abra sus oídos a lo que el Espíritu Santo dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, o sea, Jesucristo, dice, sed también vosotros santos, o sea, apartados para Él, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos y quieren que nosotros como hijos de Dios también llevemos ese camino de santidad, porque si vamos a estar con Dios y vamos a reinar con Él algún día, debemos de empezar aquí en la tierra
a vivir una vida de santidad, una vida de apartada de maldad, una vida de apartada, sí, de la mentira, ¿verdad? Del robo, del hurto y todas esas cosas, pero una vida también consagrada a Dios, sabiendo que Él está viendo todas las cosas, hacer las cosas bien, fuera de toda corrupción, fuera de toda altivez, orgullo, etc. Dios quiere una vida diferente para los que creemos en Dios y le hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Otro versículo muy importante es Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Que la Biblia nos muestra que hay un camino, ese camino estrecho, que entramos por esa puerta angosta, que es el camino de la verdad, el camino que Jesucristo quiere que recorramos. Dice, en ese camino seguid la paz, y la paz con todas las personas, con todos los hombres. Y también seguid la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces se va a requerir santidad para estar ahí en el trono de Dios, alabando y bendiciéndolo y orando y alabando al Señor. Se va a requerir tener nuestras vestiduras limpias delante de Él. Efesios 4, del 17 al 24, dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Todo este pasaje bíblico nos enseña que debemos dejar nuestra vieja manera de vivir. Antes de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivimos un antes de esa acción tan importante de habernos arrepentido y de haber decidido, de haber tomado la mejor decisión de nuestras vidas, que fue rendirnos al Señor. Y en esa vida antes de Cristo mentíamos con tal facilidad, algunos robaban, otros, ¿verdad?, hacían cosas, ¿verdad?, pecaminosas. Y la Biblia nos enseña que esas cosas que son de nuestra vieja naturaleza ya fueron, ¿verdad?, ya esa vida pecaminosa ya fue muerta y volvimos a volver a nacer en Cristo Jesús. De hecho, cuando nos bautizamos es un acto simbólico de la muerte de nuestro viejo ser, de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza, y cuando salimos del agua salimos a una vida nueva para vivir para el Señor y por el Señor y para el Señor, apartados de la maldad, apartados de esa vida pecaminosa, y empezamos a vivir una vida nueva. Aquí nos enseña la palabra que ya no vivamos en esa manera, sino que ahora hay una nueva forma, una nueva manera de vivir, y que es muy agradable. Los que hemos experimentado durante este tiempo que hemos vivido la vida cristiana, esta vida nos ha traído un sinnúmero de bendiciones, un sinnúmero de cosas muy buenas que han servido tanto para nosotros como para nuestra familia. Estar en paz con la gente, estar en paz con los demás familiares, vecinos, con nuestro prójimo, y vivir una vida de santidad, una vida apartada de la maldad, hace que las demás personas que nos ven sean inspirados a vivir una vida así. La gente que nos conoció antes y que ahora que estamos viviendo una vida diferente, apartada de toda maldad y viviendo para hacer una vida consagrada a Dios, se sorprenden de las cosas y de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa vida es la que Dios quiere que caminemos, una vida de santidad, una vida para consagrarse para Dios. Esa vida fue escogida por el Señor. Él nos eligió, no lo elegimos nosotros. Él nos eligió, Él nos escogió para vivir una vida diferente y nos apartó de ese camino de maldad. Ese camino, la Biblia menciona que hay dos caminos. Un camino que es el camino recto, con un camino estrecho, ¿verdad?, que es ese camino del Señor, un camino
que es el cristianismo, y otro camino que es ancho, espacioso, pero que es un camino de maldad. Ese camino grande y espacioso lleva a la muerte, y en el futuro, cuando la persona muere, lo lleva al infierno. Mientras que el otro camino, que es recto, es muy estrecho, nos lleva a un camino de bendición, nos lleva a la vida y nos lleva al cielo. Entonces, Dios nos dice, ¿cuál camino quieres caminar? Y todavía nos sugiere la palabra, escoge el camino estrecho, escoge el camino de santidad, porque ese te va a llevar a estar en mi presencia. Y el otro camino te separa de Dios y te lleva a un lugar de tormento que se llama infierno. ¿Ok? El siguiente punto la siguiente razón por la cual Dios quiere que lleguemos a vivir una vida de santidad es el siguiente. Número 2, porque hemos sido santificados. Aquí la palabra del Señor nos va a decir por qué. ¿Por qué hemos sido santificados? Número 1, en Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detenéis? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Sabemos que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, el siguiente paso es el bautismo en arrepentimiento. El bautismo en arrepentimiento es un bautismo, es un acto simbólico, es un acto público donde uno está declarando con nuestra voz, a voz audible ante la gente, diciendo yo me bautizo porque quiero vivir una vida para Cristo, porque Él me perdonó, me salvó y ahora me está dando la oportunidad de vivir una vida diferente. Entonces entra uno al bautismo de las aguas y sale limpio. Ahí en el bautismo de las aguas es un acto simbólico de la muerte, del ser anterior, del hombre viejo, del hombre y el cuerpo pecaminoso que antes vivíamos sin Cristo y sin Dios. Y cuando sale uno de las aguas, sale purificado, santificado, perdonado, limpio, purificado. Hay muchos sinónimos que pueden narrarnos lo que es la santidad. Y aquí dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. De hecho, cuando nos bautizamos, damos un pequeño testimonio de decir, es que yo vivía así, en verdad, haciendo tales y tales cosas, y ahora el Señor me llamó a conocerle, ha perdonado mi manera vieja de vivir, y ahora yo quiero vivir para Él. Entonces, ese testimonio, ese acto público que hacemos para que la gente vea, que la gente sepa, que cuando nosotros declaramos ese bendito nombre que es Jesucristo, que Él nos salvó, nos limpió, nos perdonó, y lo hacemos aquí en la tierra, cuando lleguemos allá en el cielo, el Señor va, ¿verdad?, a participar en que Él murió por nuestros pecados y que por eso vamos a pasar directo y sin escala al cielo. Esto lo dice la palabra, no son invenciones mías, ni imaginaciones, ni fantasías. La palabra lo dice, y cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo nos da la convicción de lo que estamos leyendo en la Biblia es verdad. Y nadie nos puede arrebatar esa palabra, nadie nos puede arrebatar ese pensamiento, esas palabras que hay en la Biblia, que lo que dice aquí es verdad. Yo lo creo y así es. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Está hablando de la vieja manera de vivir. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que los que practican esas malas cosas, esas maldades, esas acciones pecaminosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Pero vosotros, dice ustedes, los que hemos recibido a Cristo, dice, ya han sido lavados.
¿Con qué hemos sido lavados? La palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Cristo hemos sido lavados con su sangre, hemos sido perdonados, porque su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos perdona, nos limpia de toda maldad. Entonces aquí la palabra nos confirma que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, ¿sí?, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. El Espíritu de Dios nos convence de que es una realidad, es una verdad. La tercera razón por la cual Dios quiere que vivamos una vida de santidad es porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús fue, ¿verdad?, un hombre de carne y hueso como nosotros, pero la gran diferencia es que Él fue santo, sin mancha, ¿verdad? Y así vivió toda su manera de vivir desde que nació hasta los 33 años, que entregó su vida por nuestros pecados y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. En este tercer punto que dice, porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir, primera cita bíblica es Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús fue una persona, carne y hueso, ¿verdad? Pero que también era un sumo sacerdote. Él intercedió por nosotros y nos llevó y nos acercó y nos llevó hacia Dios. Dice, y como Él vivió en carne propia todas estas tentaciones que los seres humanos tenemos, Él se compadece tremendamente de nuestra debilidad. Él sabe que nuestra carne es débil. Él sabe por qué batallamos en las cosas a veces, porque esta carne que tenemos es débil y muchas veces tiende hacia la maldad, hacia el pecado. Pero hay dentro de nosotros el Espíritu de Dios que nos da el poder y la fuerza para abandonar esa manera de vivir y consagrarnos y vivir una vida para Dios. 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¡Ah, qué bendición! Este pasaje bíblico de 1 Juan 3:5 dice que, y sabéis que Él apareció. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar, para borrar nuestros pecados. Y dice la Biblia, y no hay pecado en Él. En Él no hubo pecado alguno. En toda su manera de vivir aquí en la tierra. Y ahora que está en el cielo a la diestra de Dios, que está glorificado, purificado, pues más está todavía intercediendo por nosotros. Otro versículo bíblico muy importante es 1 Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ok. Este pasaje bíblico nos enseña que cuando ya tenemos la convicción de lo que estamos viviendo y estamos haciendo, ¿cuál es el propósito de que vivamos esta vida de santidad y esta vida apartada para Dios y por Dios? Entonces tenemos esperanza, ¿verdad?, en Él, en que cuando llega la prueba, cuando llega la tentación, cuando llega, ¿verdad?, la situación difícil, que estamos siendo tentados o atraídos y seducidos por el otro reino para que podamos caer y pecar. Dice, cuando nosotros sabemos que tenemos esperanza en Él y clamamos a Él, dice, aceptamos ser purificados. Nos purificamos así como Él fue puro. Mire, en otras versiones viene, en lugar de puro, viene santificado. ¿Sí? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se santifica a sí mismo y así como Él es puro, así como Él es santo. Entonces, si tenemos un maestro, ¿verdad?, que nunca pecó y que pudo vencer la tentación, el pecado y a Satanás, nosotros tenemos ese mismo Espíritu de Dios que podemos, ¿verdad?, luchar y podemos vencer a la tentación, al pecado y al enemigo, al diablo. La cuarta razón por la cual Dios nos dice por qué debemos de vivir en santidad es porque va a haber un juicio final. Ese juicio final cada día está más cerca. El día en que Jesucristo va a venir por su iglesia y luego va a pasar un tiempo, ¿verdad?, de la gran tribulación y luego todos van a ser concentrados ante el trono de Dios y va a haber un juicio. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que hoy, en este tiempo, ¿verdad?, que son los últimos tiempos, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el que nos
acerca, es el puente entre Dios y la raza humana. Hoy es nuestro Salvador, pero cuando llegue el tiempo en que estemos delante del trono de Dios, Él va a ser nuestro juez. Y si no estamos inscritos en un libro que se llama el libro de la vida, si ahí no aparece nuestro nombre, y Jesucristo, cuando se nombre nuestro nombre, Él llegue a interponerse para decir que su sangre nos limpió de todo pecado, ¿verdad? Los que no aparezcan ahí en ese libro importantísimo van a ser apartados hacia la izquierda y van a ser condenados eternamente a vivir una vida, ¿verdad?, en el infierno, un lugar que está preparado para el diablo, ¿verdad?, y para todo aquel que no quiso vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios en su palabra. Va a ser un lugar de tormento, un lugar que nadie quisiera estar ahí. Y ese juicio final se acerca. ¿Y qué dice la palabra acerca de ese juicio final? 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Okay? Vamos a compadecer, dice aquí, ante el tribunal de Cristo. Aquí ahorita en este tiempo Jesucristo es nuestro Salvador, pero el día que estemos delante del trono, Él ya no va a poder ser nuestro Salvador. Él va a estar en el tribunal, va a ser el juez y va a decir quiénes sí creyeron en Él y quiénes no. Otro pasaje bíblico es Romanos 14:12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¡Wow! Ante ese trono tenemos que dar cuentas de lo que hicimos mal y de lo que no hicimos bien. Y si nos hayamos inscrito en ese importantísimo libro de la vida, por esa justificación que Dios hizo aquí en la tierra, por ese tiempo de gracia que tenemos ahorita todos los seres humanos de acercarnos a Dios, por esa bendita decisión que tomamos, vamos a ir a un lugar de bendición. Vamos a estar ahí delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, viviendo una vida de bendición, de pureza, de santidad en ese lugar. Vamos a vivir una eternidad para nuestro Dios. Mateo 25:32 dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Híjole, qué pasaje bíblico tan importante. Dice que serán reunidas delante de Él. Más que todas las naciones, son las personas que viven en todas las naciones, o todas las personas de todas las naciones van a estar reunidas en un solo lugar. Y dice que ahí que apartará los unos de los otros, como el pastor que aparta las ovejas. Las ovejas son sinónimo de los cristianos y son sinónimo de personas obedientes, de los cabritos, ¿verdad? De la gente que no quiso escuchar, de la gente que no quiso obedecer, la gente que quiso hacer su propia, ¿verdad?, sus propias decisiones, su propia vida, los va a apartar, ¿sí? Por último, la quinta razón por la cual Dios quiere que vivamos una vida de santidad es porque sí se puede vivir en santidad. Y lo confirman los siguientes versículos. 1 Pedro 1, 15 y 16, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿sí?, sed santos porque yo soy santo. Si Jesucristo, que es nuestro Redentor, y Él vivió una vida de santidad, Él está mandando a todo aquel que le recibió como Salvador, como Señor, le está ordenando que seamos santos. Sed santo es un mandamiento, es decir, sean santos porque yo, su Redentor, soy santo. Amén. Es como el agua y el aceite, nunca se van a poder juntar, ¿sí? Pero si usted es igual que el agua y el agua es Jesucristo, pues usted va a estar ahí con Él. Pero si es aceite, pues no se va a poder mezclar ni va a poder vivir. Una persona pecaminosa, una persona corrupta no va a vivir en el cielo. Y ya lo leímos anteriormente, que ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los que roban, hurtan, etcétera, no entrarán al reino de Dios. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa limpios de corazón? Pues santificados. Dice: dichosos los de limpio corazón, los purificados, los santificados. ¿Por qué?
porque ellos verán a Dios. Una condición para poder ver a Dios es que seamos santos. Y con el versículo que iniciamos, que es Hebreos 12, 14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es también seguir, es una palabra imperativa, es un mandamiento, es una ordenanza. Dios dice, seguid, sigue la paz con todos los hombres, pero también sigue la santidad, porque sin ella no podrás ver a tu Señor. Y eso es bien importante. Y así como iniciamos con este versículo, terminamos con ese versículo y les decimos, hermanos, es posible vivir una vida de santidad, es posible vivir una vida apartada de Dios, es posible vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo en su palabra y apartarnos de todo mal y toda maldad y vivir en paz con toda la gente. Y la única manera de poder vivirlo así es pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir este proceso de santidad. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si Jesús lo dice en su palabra que todo es posible, todo esto es posible, es porque Él sabe, Él ya lo vivió, Él estuvo en carne y sabe y se compadece de nuestras debilidades, porque sabe que somos carne, que esta carne tiende hacia el pecado, pero hay un espíritu que Él nos dio que nos permite corregir el camino y seguir hacia la santidad. Pues que Dios nos ayude a vivir en santidad, hermanos, y vamos a orar para decirle a Dios, estamos dispuestos a hacerlo, así como dice tu palabra, y también compartirlo a las demás personas que no le conocen, que hay un camino estrecho y entrar por una puerta estrecha y hay un camino angosto que tenemos que recorrer. Y ese es el camino que Jesucristo nos enseñó a caminar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos trae revelación y nos enseña que lo que está escrito ahí es verdad y que se puede vivir en santidad, porque, Señor, tú lo viviste aquí en tus 33 años que estuviste aquí en la tierra, mas tú siempre has sido santo desde el principio. Y tú sabes que esa vida de santidad nos conviene a todos los seres humanos. Porque un día, Señor, hoy eres nuestro Salvador, nuestro justificador, hoy eres nuestro Redentor. Pero un día cuando todos estemos en el trono de Dios para ser enjuiciados por nuestras obras, ahí, Señor, veremos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros y que nos pudiste ayudar a vivir esa vida de santidad. Dios, gracias por compadecerte de nosotros, gracias por vivir en un cuerpo humano para saber que somos débiles, Señor, y gracias porque te compadeces, dice la palabra, te compadeces de nuestra situación y nos quieres ayudar. Nos quieres ayudar a vivir una vida correcta, una vida pura, una vida santa, una vida apartada de la maldad, Señor. ¿Para qué? Para que así podamos vivir por ti y para ti, Señor. Porque un día estaremos delante de ti, todos juntos en ese trono, y pasaremos esa prueba para estar en ese lugar tan privilegiado que van a estar todos aquellos santificados y justificados aquí en la tierra para honra y gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a caminar este proceso, esta vida, este camino y poder lograr el objetivo de estar contigo, Señor. Y así como dice tu palabra, que debemos de ser santos porque tú eres santo, pero también porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y queremos verte y queremos adorarte un día ya en el trono, Señor, para honra y gloria tuya. Bendice a mis hermanos con esta tu palabra y ayúdales a ser conscientes de la necesidad que nuestra vida tiene para vivir de acuerdo a tu palabra y de vivir apartados por ti y para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y también te pedimos por todas aquellas familias que están en una situación difícil, con familiares con coronavirus, Señor. Primeramente protege a tu rebaño, Señor, de no adquirir esa enfermedad.
Y de aquellos que ya están contagiados, familiares o amigos, te pedimos que tengas misericordia de ellos y que les des la oportunidad de conocerte y también, Señor, de salir de esta situación, porque es una enfermedad poco conocida, tratada apenas en estos últimos tiempos, y que hay diversos protocolos de tratamiento, pero el mejor tratamiento es la prevención, Señor, que no lleguemos a padecerla. Y los que ya la padecen, ayúdales. Padre bendito, Señor, encontrando la solución hacia esta pandemia, Señor, te lo pedimos. Señor, te lo suplicamos por esa gente contagiada en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdalos, fortalece su sistema inmunológico y permíteles que el tratamiento que se les dé a través de la ciencia, Señor, sea efectivo para ser sanados, Padre. Y que esa oportunidad que les das nuevamente de ser sanados sea para conocerte a ti y para poder consagrar sus vidas para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para honra y gloria tuya lo pedimos. Amén.